Muy buenos días desde el foco oscuro. Estamos a 13 de mayo del año 2023 y bueno, solo podemos comenzar de una manera las efemérides de hoy. Pues sí, con la fiesta del capirote que se celebra en Riaño el 13 de mayo del año pues 2023. Pues la primera, me han dicho, y yo creo que la fuente es muy fiable, me ha dicho Matías, que se fue el 17 de mayo del año 1986. Pues sí, reivindicábamos básicamente en esa fiesta pues con los capilotes estuvieran en su sitio donde tienen que estar, pues en el lecho del río, al lado del río, y que, pues como Narciso, el de Narcissus Leonesis, Narciso que dijo Tiresias que viviría hasta que no se viera en su imagen. Y claro, se ve su imagen reflejada en el río y se tiró de que era tan bello. No le había hecho caso a Eco ni a ninguna de las doncellas, las cimeras le estaba por su amor. Y bueno, hoy tengo más cosas, tengo esa maravillosa que me ha mandado Emilia, esa bolsa maravillosa que pone en el 85, igual fue en el 85, pero juraría que fue en el 86 la primera, igual se celebró en el 85 en Pedrosa, no sabemos. Y luego tengo pues aquí, pues reivindicando los calderos y la foto tan bonita de la pegatina que teníamos del oso de Riaño Vivo. Me acuerdo en el 87 que estábamos entregando capirotes en Madrid para reivindicar lo del pantano de Riaño, que no nos tiraran Riaño, fue una cosa muy bonita, dimos un montón de capirotes allí por la Castellana. Bueno, vamos a seguir un poquito con acontecimientos, porque también tenemos que seguir. En el 461 se puso una batalla que no parece no importante, pero yo creo que sí lo es. En el 400, en la batalla de Cartagena, los vándalos habían conquistado África, el norte de África, y entonces los romanos la querían reconquistar, y entonces estaban creando una flota y les atacaron. Parece ser que había gente sobornada, pilotos y hundieron esa flota que estaban preparando para recuperar África. Hay que recordar que Roma, prácticamente durante toda la Edad Media, los graneros de Europa eran Sicilia y el norte de África. Entonces, y bueno, estaba también el Mar Negro, pero necesitaban llevar trigo. Entonces, claro, si le quitaban África a Roma, era una pérdida muy importante, muy importante. Puede que tenga ya que ver más que esa decisión con la historia de lo que parece. Bueno, vamos un poco. En 1844 tiene lugar la fundación de la Guardia Civil. Me ha gustado encontrarla, bueno, en Wikipedia sí, pero digo, voy a mirar en la página web de la Guardia Civil. Y bueno, pues viendo un poco las efemérides, el 175 aniversario del 2019, trasté, pero que en la historia podía poner un sitio de historia de la Guardia Civil, que un poquito, que hagan caso un poquito a la historia, pues bueno, ha costado un poquito. El 13 del 4 del 2019 era la lotería del aniversario, pero parece ser que es esa fecha, un poco del 13 del 5 de 1844, cuando la Guardia Civil se creó el 28 de marzo de 1844 mediante un real decreto como cuerpo especial de Fuerza Armada, Infantería y Caballería con la denominación de Guardia Civil. Y luego, pero luego hubo un decreto, por lo que parece ser, el Duque de Almada presentó el 20 de abril un informe sobre la organización del cuerpo que provocó la derogación inmediata del primer real decreto, que ni siquiera llegó a entrar en vigor, y la publicación de uno nuevo el 13 de mayo de 1844. O sea, podemos coger esa fecha de 1844. Bueno, vamos a seguir con efemérides, porque en 1909 lo que comienza es el primer Giro de Italia, sí, que en Milán, 8 etapas y 2.448 kilómetros, el primer Giro de Italia. En 1917 pues también se aparece la Virgen, pues lo que decía, la primera aparición de la Virgen de Fátima. El 13 del 13 del 5 se estuvo apareciendo hasta el 13 de octubre de 1917 a 3 niños, los dos santos, Jacinta y Francisco. Parece que le anunció varias cosas. Una de ellas es la muerte de Francisco y de Jacinta, que murieron en 1919, el 4 del 4 de 1919 uno, y el otro el 20 del 2 de 1920. Y bueno, pues había más cosas un poco, anunciaba un poco lo de la reconversión de la URSS, el intento de asesinato de Juan Pablo II, y de hecho intentaron asesinar en esta fecha, y un día antes también, cuando eso. Y alguna cosita más. Y bueno, pues todo esto de la Virgen de Fátima. Luego a los niños le hicieron santos, la otra no, porque la otra es mujer. Creo que sí. Está en proceso de beatificación la otra. La Lucía dos santos. Jacinto y Francisco y Jacinta son santos, sí. Bueno, en 2017, pues todo luego la canonización de los niños de Fátima. De los niños, Francisco y Jacinta Marto. En 1981 tuvo lugar el atentado, un atentado contra Juan Pablo II, alias K, pues sí, 364 días después, cuando fue a celebrarlo en Fátima un poco, le intentaron volver a asesinar, pero fue
un día antes, lo diremos mañana, el 14 de mayo. Y esta vez fue en el famoso intento de Aliasca, que bueno, que se decían que se andaba la KGB, algo, yo me acuerdo, varios servicios secretos, bueno, vaya usted a saber. En 1940 se produce uno de los famosos discursos de Churchill, una educación, cuando dice, nothing to offer but blood, toil, tears and sweat. Pone aquí en este libro que, bueno, que en ese momento, pues eso, pues no se le dio especial importancia, pero luego ha quedado con el solo puedo ofrecer sangre, sudor y lágrimas, que es sangre, sudor, trabajo fuerte, sangre, trabajo duro, sudor y lágrimas. Y luego otro también discurso muy importante que ve mucho en la manera de que tenían de enfrentar los ingleses y los franceses, pues los franceses porque no se retiraron al imperio colonial. Él dice, el 4 de 6 hace otro discurso que ya lo hablaremos, que dice, lucharemos en las playas y si nos vencen y nos iremos de aquí y se irán a sus colonias, a donde sea, pero ellos no se van a rendir. Ahí está Churchill, una gran persona, un papel muy importante que hizo en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, en 1943 una cosa buena para los aliados, se rinde el Afrika Korps, el 13 de mayo, los últimos restos del Afrika Korps, el 13 de mayo de 1943, en el Cabo Bol. En 1989 tiene lugar el inicio de una bola de hambre en China. Eso tiene que ver con 2 días antes de la visita de Gorbachev, iba a ser, y tiene que ver con el 15 del 4, que empezaron las protestas de Tiananmen en China, con la muerte de Hu Yaoban. Bueno, vamos a seguir un poco con el efemérides. Richard Simon, vamos con nacimientos ya. El nacimiento de Richard Simon, era un crítico bíblico y bueno, hace un poco la Biblia, la veo con nuevos conceptos, un concepto más literario, un concepto más histórico. Entonces él hace historia crítica del Antiguo Testamento y hace otra historia crítica del Nuevo Testamento. En 1655 nace un papa, Inocencio III, XIII, que es papa de 1729 a 1724. El marqués de Pombal nace en 1690. Es un político portugués bastante importante, es un poco el paradigma de lo que es el despotismo ilustrado. Fue primer ministro de José de 1750 y 1777, y luego cuando le sucedió su hija María le puso una orden de regimiento, no de terror, pero tenía que estar a 20 kilómetros, a 20 millas de él. Bueno, con él tuvo lugar la expulsión de los jesuitas por los cambios que había que hacer. En Portugal es una persona de primera categoría. En 1716 nace María Teresa I de Austria, que fue reina de Hungría sin problemas, porque Carlos VI tuvo que hacer una pragmática sanción porque prácticamente no se permitía que la reinaran las mujeres. Y entonces cuando muere Carlos VI, en 1740, 1748, hay una guerra de sucesión bastante importante, que además implica prácticamente a todo el mundo, porque claro, acá por un lado Francia, Prusia y España no lo aceptan, en cambio Austria, Inglaterra, el Imperio y Rusia pues se ponen de su lado, y claro, eso quiere decir también las colonias. Luego poco después tiene lugar la Guerra de los 7 años. Muy interesantes estos años 1700 un poco, y lo que confirman, porque claro, están preparando un poco las revoluciones. Bueno, en 1730 nace Charles Watson. Este fue primer ministro de Gran Bretaña entre 1765 y 66, y luego lo volvió a hacer en el 1732 durante unos meses, de marzo a julio. Lázaro Carnot nace en 1753, es un matemático, bueno, pues y luego político también, fue presidente de la convención, fue miembro del directorio, fue ministro de defensa y ministro de interior con Napoleón. En 1767 nace Juan VI de Portugal. Este fue rey de Portugal desde 1816 a 1826, de Brasil antes, porque de Brasil fue de 1816 a 1822. Esto había pasado, pues eso, que como se habían ido a los reyes de Portugal de la invasión de Napoleón, pues se fueron a América. Entonces él estaba en América, pero volvió y dejó al hijo de regente. El hijo, pues lo que se hace es independizarse. Dicen que prácticamente por consejo del mismo padre, porque veía que ya Brasil y Portugal se iban a independizar, y el hijo un poco tomó la iniciativa, pero el padre no lo debió de ver muy mal. Bueno, pues un personaje, Juan VI de Portugal, nace el 13 de mayo. Y en 1792 nace Pío IX, pues el papa que más tiempo ha estado. Bueno, pues puede ser San Pedro, pero San Pedro históricamente se conoce muy poco, y entonces el papa estuvo de 1846 a 1878, y pasaron muchas cosas, entre otras cosas porque tenía un estado y dejó de tenerlo, porque se quedó prisionero en el Vaticano, prácticamente. Y bueno, duró 31 años su pontificado, 7 meses y 22 días.
Y luego pues hizo Syllabus Errorum, que era una parte de la encíclica Quinta Cura, donde criticaba el liberalismo, criticaba la masonería, criticaba muchas cosas. También el Dogma de la Inmaculada Concepción salió con él, el Concilio Vaticano I también, de 1869 a 1870, donde se definió la infalibilidad papal, que habla ex cátedra, desde cátedra tiene razón, no siempre tiene razón, tiene que hablar ex cátedra sobre asuntos de fe, no sé qué, pues vaya usted a saber. Francisco de Asís y Borbón, el que nace en 1822, fue pues el rey consorte de España, el marido de Isabel II, que era primo de ella, primo hermana por dos partes, porque este era el tercer hijo y segundo varón del infante Francisco de Pablo de Borbón, hijo de Carlos IV y de la princesa Luisa, que era el marido de Fernando VII, y de la princesa Luisa Carlota de Borbón, dos Sicilias. Esta era hija también de Carlos IV, entonces bueno, pues todo un personaje. Y claro, decían además que encima, para colmo de colmo, que si era, aquí tenemos la foto, un cuadro de madrazo, no sé qué es, suya, y decían también que si era impotente. Entonces, claro, cuando sale una reina con un rey impotente, pues también tendría que, para tener hijos, que es lo que tenga de los reyes, tendría que ir a otro sitio. Y luego parece ser que los Becker pues, estaban detrás de esos dibujos que hacían de los reyes, aquí le tenemos ahí con los cuernos, dibujaban unas cosas muy críticas sobre la monarquía, bueno, y decían Paquito Natillas es de Pasaflora y mea en cuclillas como una señora. Bueno, pues seguimos con las efemérides, con Ronald Ross. Este es un médico que fue Nobel en 1902, pues bueno, pues descubrió que la malaria transmitía el mosquito anófeles, todo un descubrimiento muy importante. En 1899 nace Perico Chicote, pues el hostelero, que del Museo Chicote, Bar Chicote había sido antes, y luego pues tiene cosas escritas sobre Chicote, es todo un personaje, también fue locutor de radio. Seguimos con Pepín Bello, que nace en 1924, es un escritor, bueno, teatro español de la vanguardia, visitante de Richard Wagner a Burgos, pero sobre todo es que era muy conocido de Lorca, Dalí, Alberti, y muchas de las fotos que conservamos de ellos las hizo también Pepín Bello. Daphne du Maurier es una escritora británica que nace en 1907 y que escribió pues Rebeca y los pájaros, nada más y nada menos, que luego llevó al cine de Hitchcock con tanto éxito. Joel Louis nace en 1914, es un boxeador que fue campeón de los pesos pesados entre 1937 y 1949, todo un récord, las cosas como son. Manuel Marulanda nace en 1930, es un guerrillero que fue cofundador de las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. En 1930 también nace José Jiménez Lozano, este es un escritor español, escribe ensayos sobre los judíos, el morisco y conversos, teorema de Pitágoras, esto ya es una novela, poesía, el tiempo de Eurídice, fue premio Cervantes en el 2002, yo creo que tira un poco a la derecha. Miguel Fernández nace en 1931, que con Eros y Anterior consiguió el Premio Nacional de Literatura en 1977. Jim Jones nace en 1931, este es un pastor, valiente pastor, que mata a todo su rebaño, sí, porque en 18 del 11 de 1978 fue un suicidio colectivo y murieron un montón de personas, no tengo apuntado, pero creo que como 600 o casi, una cosa terrible, ya veremos su fecha de él, mejor pasarlo rápido. En 1939 nace un gran actor, no tiene muchos premios, pero hace películas muy buenas, sí, hace muy buenos papeles, hacen Harvey Keitel, que es un actor a Malas Calles, Taxi Driver sale, Thelma y Luis, Reservoir Dogs, en el piano hace muy buen papel, Pulp Fiction, La mirada de Ulises, también una película griega, pero muy interesante. Seguimos un poco con Richie Valens, bueno, pues con Richie Valens pues vamos a movernos un poco, porque vamos un poquito a ritmo de... ¡Bamba! Pues nace... Let's Go, canta cosas muy interesantes. Lo que pasa es que fallece muy joven en un accidente, el día que murió la música, el 3 del 12 de 1959, con 18 añitos, pobrín. Bueno, en 1947 hace Marisa Yabat, que es una presentadora de televisión que presentó Gente Joven, presentó 300 millones, 725 líneas y luego, pues sobre todo la del sorteo de la Lotería de Navidad durante muchos años. Seguimos un poquito con nacimientos y vamos con Stevie Wonder, por cantante, pues que tenía pues Evan en Madrid, que era muy bonita, y luego esta también era muy famosa. Pues sí, cantaba esta y luego también cantaba lo de si bebes no conduzcas, claro, él no conducía, pues digo, era ciego y estaba cantando detrás, pero llamó muchísimo la atención, si bebes no conduzcas. Era muy gracioso, muy cantaba, una voz preciosa, y luego ciego tocaba todos los instrumentos, muy buen músico, muy bueno. Con Paul McCartney, el Evan en Madrid es precioso. Bueno, en 1950 nace Joe Stockton, es un director de cine, que bueno, pues... ha dirigido pues Jumanji, nada más y nada menos, Hidalgo sobre el caballo de carrera, el Capitán América, primer Vengador, Gone to say
I love you, o sea, que te estoy llamando paciente que te quiero. Bueno, en 1953 nace Kitty Mamber, una actriz que, bueno, pues yo no sabía que sale en Ópera Prima ya. Y luego salen más cosas que he hecho yo para merecer esto, o sea, en cosas de Almodóvar, Mujer al borde de un ataque de nervios, pero también salen Pagafantas, también hace un buen papel, que Pagafantas es graciosa. José Damián González nace en 1956, pues si ven El Chiringuito es uno de los periodistas, ahí trabajó en El País antes también. Roberto Álvarez es un actor que nace en 1956 y, hombre, conocido en la televisión, Aney los 7 sobre todo, y luego pues en pelis sale en Manolito Gafota, En la vida de nadie, también hace buenos papeles. Alan Ball es un guionista y productor de televisión estadounidense, pues nada más y nada menos que hizo el guion de American Beauty, que ganó el Oscar a la mejor guion, a la mejor director, a la mejor película, al mejor actor, y fue nominada a Annette Bening a la mejor actriz, pero no lo ganó. Y luego también True Blood, una serie, y luego a 2 metros bajo tierra, Sirfitán, de una serie sobre una funeraria que yo la he visto y muy graciosa, muy buena, está muy bien, muy bien. Andrea Klam nace en 1957, pues es una terrorista alemana y ahora mismo está en la cárcel, tampoco ha hecho grandes cosas, pero bueno, no la sueltan. Miguel Sebastián nace en 1957, hizo atentado, pero no llegó a matar a nadie, creo, por lo que yo he leído, que fue un político, fue ministro de Industria 2008-2011, pero se presentó a la alcaldía de Madrid, sacó muy malos resultados y se retiró de la vida política, volvió allí a ser profesor de economía, parece que era. Dennis Rodman nace en 1961, pues es de baloncestista que cogía rebotes como un loco. Cree que medía algo más y aquí pone que solo medía 2 metros, 2'1". Pues tiene 2 años con Detroit en 89 y 1990 y con Chicago en 96, 97 y 1998. Máximo rebotador del 92 al 94 y en 1998. Todo un crack que estaba un poco también como la pareja de Machín. Una situación que casi se suicida. Luego iba a ver allí a, no sé si al de Corea. Bueno, seguimos un poco con nacimientos. En 1964 nace Jordi Sánchez Zaragoza, un actor que sale en Señor Dame Paciencia, Bajo el mismo techo, que también, y luego sobre todo en televisión española que selecciona el de Marisco Recio, que es muy graciosa, tiene una vis cómica muy buena. Yo no sigo mucho la serie, pero hay que reconocer que la tiene muy buena. Miguel Ángel Blanco, pues es un político, pues que desgraciadamente conocido por su asesinato el 13/7, que le habían secuestrado el 10. Yo creo que hubo un antes y un después de lo de Miguel Ángel Blanco, fue terrible, fue una cosa que impactó mucho. Carlos Goñi parece ser que tiene una canción que ha hecho él, de Grupo Revolver, hizo una canción sobre él, y hay películas y tal. Y bueno, y acabamos con Ana Otero, pues que es una actriz, pues que, bueno, sale en Todos los hombres iguales, en una serie, y luego en Amar en tiempos revueltos, pues es Paloma Beltrán, que es una que tenía ahí un bar y tal, al principio de las primeras temporadas. Bueno, y con esto, y recordando otra vez que es la fiesta del Capilote, que se lo pasen muy bien, y que hagan todos los actos que tal, y qué pena no estar allí viendo los capilotes que hay, que vuelvan a los valles, al río y al valle, a acompañar al río, a mirarse al río, lo bellos que son, hasta el año siguiente. Bueno, pues desde aquí nos despedimos desde el Foco Oscuro, hasta mañana y que les vaya muy bien desde el Foco Oscuro.